podamos estar grabando. Ahora sí. Muy bien, pues es de bendición estar como cada viernes aquí con ustedes y principalmente sentados a la mesa de nuestro Padre. Sabemos que Él siempre está listo, ¿verdad? Para oírnos, para vernos, para eh, darnos su palabra a nuestro corazón. De hecho, dice la Escritura que Él mismo se ha dado a nosotros. No nos da cosas, sino Él se da a nosotros. Y nosotros normalmente hemos aprendido, a pedir cosas a Dios o a pedir si tenemos alguna enfermedad, a pedir sanidad, o si tenemos alguna carencia, a pedir provisión, o si tenemos eh, alguna situación difícil en el hogar, pedimos que Él intervenga, que Él nos ayude, que Él se haga presente. Pero, hermanos, todo esto ya está dado, ¿no? Todo esto ya está dado, pues lo que Él dijo en su palabra, que si nos había dado a su Hijo, ¿cómo no nos daría juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. Entonces, como ustedes verán, ya Dios ha dado. Ahora, la parte medular de nuestra relación con Él es la de recibir. Primeramente, recibirle a Él en nuestra vida. ¿Sí? Ahí es donde está precisamente el secreto o el misterio o lo profundo del Evangelio, que es recibirle a Él, recibirle. Y a veces, pues, no, no lo vemos de esa manera porque seguimos pensando que Dios está allá arriba en los cielos y que nosotros, pues, aquí estamos viviendo y que de cuando en cuando necesitamos de su ayuda. Y entonces clamamos a Dios pidiendo ayuda. Y yo creo que a veces en todo esto es la parte donde no nos perdón, donde no avanzamos, ¿no? No avanzamos porque pedimos ayuda y, y Dios, como alguien dijo, ¿verdad? Dios no está en el negocio de estar ayudando gente, aunque así nos lo han enseñado y así nos lo han predicado y así lo hemos aprendido nosotros. Dios no está en ese negocio. Dios no está interesado en ayudarte o en ayudarme. Dios está interesado en venir a vivir contigo dentro de tu corazón y desde ahí vivir todo lo que vives junto contigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces el enemigo de nuestras almas te ha engañado o nos ha engañado diciendo, lo que pasa es que Dios no sabe del sufrimiento que tú vives? Por eso Él dice en su palabra, ama a tu enemigo, pero si Él tuviera enemigos así como los que tú tienes, Él no te diría eso. Dios, ¿qué va a saber del dolor, del sufrimiento? Y nos empieza a querer hacer ver a Dios como alguien que ha mentido, como alguien que ha faltado a la verdad, como alguien que nos ha contado un lindo cuento, pero que Él no está dispuesto a vivir esas cosas, las cosas que nosotros vivimos. Y te lo digo porque no sería la primera ni la última vez que Él echa mano de esa artimaña, ¿no? ¿Recuerdas en el huerto del Edén cómo hablaba con Eva
y le decía, bueno, Dios sí es bueno, pero hay veces que como que no dice toda la verdad. Por ejemplo, a ustedes Dios les ha dicho que si comen del árbol que está por allá, van a morir. Y pues eso no es verdad. Lo que pasa es que Él sabe que el día que coman de ese árbol, ustedes van a saber el bien y el mal y entonces van a ser como Dios. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Fíjate lo que el chisme que le estaba contando a Eva. Un chisme en realidad es una cosa que tiene un poquito de verdad y mucho de mentira. ¿Sí? Un chisme es una especie de verdad o más bien una mentira envuelta como si fuera verdad y dicha a personas a las que no se les tiene que decir. Entonces, en ese momento, el enemigo de nuestras almas estaba hablando con Eva y le estaba diciendo un chisme. Le estaba diciendo, mira, Dios dice que si comen de ese árbol van a morir, pero la realidad es que no. Si ustedes comen de ese árbol van a saber el bien y el mal y van a ser como Dios. Ahora dígame algo. ¿Acaso no Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios? Sí, ¿verdad? Dios los quiso crear así. Ese era el plan de Dios, tener con quien mantener una comunión cercana, íntima, con alguien que tuviera la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, pero elegir lo bueno. Elegir entre no estar con Dios y sí estar con Dios, pero que esas personas eligieran sí estar con Dios. Entonces, esa era la idea, la mentalidad, la visión que Dios tenía para la vida de Adán y Eva. Ya eran como semejantes a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que el enemigo les estaba contando era un chisme. Pues así a veces viene y a ti y a mí nos quiere contar chismes. Nos quiere decir, mira, yo creo que Dios no está ahí cerca para hacer nada por ti. A Dios, yo creo que ya te le olvidaste. Yo creo que ya te le olvidaste y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. O Dios sí es bueno, pero lo que tú has hecho es muy malo y por eso Dios no puede tener cercanía contigo. Y entonces nosotros, híjole, estamos así como que, bueno, entonces ¿ahora qué hago? Y empieza a inundarte la no credibilidad a lo que Dios dice, empieza a inundarte eh, la desvaloración, empieza a inundarte la depresión, empieza a inundarte la soledad y empieza a venir a tu mente ideas que lo único que hacen es entristecer el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Porque dice la palabra que una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que hemos venido a estar con Él, eh, Él nos sella dándonos de su Espíritu, poniendo su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Es decir, nos da esa, esa aprobación de parte de Él y nos incluye dentro de su familia. Entonces, eh, por esa razón es que ya somos parte de su familia y Él está dentro de nosotros, su espíritu está dentro de nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a tener pensamientos de no creerle a Dios, de estar en la depresión, en la soledad, en todo eso, lo que estamos haciendo es
contristando al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu de Dios no, no, no está contento, no está siendo vivificado en nosotros, está entristecido. Y eso mismo hace que nuestro corazón se sienta mal. Ahora, y para muestra de todo esto que estamos platicando, está el hecho de ver el pueblo de Israel, ¿no? Vemos al pueblo de Israel a veces como una guía o como algo que nos está mostrando cómo puede ser la relación de Dios entre los hombres y Dios y cómo puede ser esa relación entre un pueblo y Dios. Pero yo creo que la muestra más clara de que Dios, ¿por qué Dios no hace todos los milagros que nosotros pedimos y todas las cosas que nosotros queremos que a veces haga y nos da todo lo que pedimos? ¿Por qué Dios no hace todo eso? Porque eso no cambiaría nuestras vidas. Eso no transformaría nuestras vidas y para muestra está el pueblo de Israel. Hoy en día hay tanta gente que está volviéndose así como una moda en empezar a judaizarse, a sentirse judíos y me refiero a la gente que conoce del Evangelio. Está como una moda en las iglesias de empezar a utilizar palabras en hebreo, cantos en hebreo, vestimenta, las fiestas de los judíos y todo eso, creyendo que eso está más cerca de Dios. Pero la verdad es que no, discúlpenme, no creo que sea así. El Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu de que eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios les dio a los judíos y a los israelitas un compendio grande de, de mandamientos y de palabras y de fiestas y de cosas que significaban algo para lo que había de venir. Pero en todo ello, lo único que ellos aprendieron a hacer es a, a usar esas cosas que Dios les había dado, esos mandamientos, esas fechas, esas festividades o esos, mm, todas esas cosas y esos símbolos que Dios les había dado, usarlos y mezclarlos con su humanidad y hacerlos funcionar no en base a una relación con Dios, sino en base o con base a su humanidad y lo que ellos podían alcanzar en esa humanidad. ¿Sí? Entonces, eso hizo una mezcla de cosas que los llevó a situaciones bien tristes, a situaciones en las que se veían muchas veces capturados por pueblos enemigos, situaciones en las que se veían ellos mismos matando a sus hermanos o dividiéndose de sus hermanos o anatemizando a sus hermanos. Y la cúspide de todo ello llegó cuando se presentó delante de ellos el autor de todos esos mandamientos y de todas esas indicaciones y de todos esos simbolismos y de todas esas cosas, se presentó delante de ellos y ellos no lo conocieron y ellos lo quisieron desaparecer. Ellos dijeron, este negrito en el arroz nos quiere venir a decir que estamos mal. Si nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros vivimos las cosas que Dios nos dijo, ¿por qué este hombre viene a decirnos que estamos equivocados y que si seguimos por ese camino donde vamos, nos vamos a perder, vamos a ir a condenación? Mejor hay que desaparecer a ese hombre llamado Jesús y nosotros sigamos como hemos venido viviendo, que poco a poco ahí nos la vamos llevando, que entre caídas y levantones, ahí nos vamos llevando en una
relación con Dios, así lo pensaban ellos, y seguimos siendo hijos de Abraham y de aquellos hombres que le creyeron una vez a Dios. Así se veían ellos, como hijos de Abraham. Y cuando Jesús les decía, ustedes no son hijos de Abraham, no se engañen. Abraham tenía fe, lo que ustedes tienen es fanatismo. Y entonces ellos se ardían en ira y lo querían matar. ¿Se da cuenta por qué razón Dios no hace todo lo que el hombre le pide que haga? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero es que si Dios estuviera ahí, no hubiera niños muriendo de hambre allá en África o en las sierras de nuestro país? Es que si Dios estuviera ahí, no hubiera mujercitas a las que les han arrebatado su dignidad, niñas a las que han sido maltratadas, violadas o niños que han muerto. Si Dios estuviera ahí, no sucederían esas cosas. Porque nosotros creemos que Dios como que se voltea y se tapa los ojos y dice, pues ahí hagan lo que quieran. No. Dios está mirando todo lo que el hombre hace y está doliéndose por eso en el corazón. Pero aún sobre de ese tipo de cosas está respetando lo que los hombres deciden. No puede él venir e intervenir. Yo me acuerdo que hay una película, muy buena. Usted dirá, en vez de que nos diga un versículo de la Biblia, nos dice una película. Pues sí, una película que se llama El Todopoderoso, de Jim Carrey. Y en esa película, este actor se enoja con Dios por algunas cosas que le pasan, según él, y le reclama airadamente a Dios. Y le dice, ¿no? Dios, si tú estuvieras aquí y vivieras todo lo que yo vivo, te darías cuenta de lo que es canela fina, o sea, te darías cuenta de lo que es bueno, lo que yo vivo y lo que yo sufro, y tú allá estás en tu trono sentado, recibiendo la adoración de ángeles y recibiendo la adoración de mucha gente y sin que sufras para nada. Y entonces Dios dice, ok, vamos a hacer algo, te voy a ceder mi lugar por un tiempo, hasta que tú mismo me digas si quieres seguir o si ya no quieres seguir. Y entonces aquel hombre recibe, según esto, toda la divinidad, ¿no? Y ahora tú ya eres libre de ser Dios sobre toda esta gente y atiéndelos a todos. Entonces dice, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, yo me voy a tomar unas vacaciones, dice Dios, según esto, la película, obviamente. Son imaginaciones, ¿no? Pero hay una cosa medular que sí me llama la atención y es que según él está contestando por computadora todas las peticiones, porque llegan a sus oídos las oraciones de la gente. La mamá que está rogando por su niñito que tiene fiebre. La mujercita que está desconsolada porque su novio la dejó. El hombre que ya está acá para ir a la cárcel porque no tiene para pagar sus deudas. Y así empieza la gente a orar, a pedir que le ayude Dios, ¿verdad? Y entonces llegan todas esas oraciones primeramente, como que están en papel así archivadas, y ya cuando ve, pues ya está lleno el lugar donde él está de puras hojas llenas, de montones de hojas llenas de peticiones. Y entonces lo que hace él es lo resume en una computadora y lo mete todo a una computadora. Y ya, está todo ahí dentro. Y entonces a cada petición, él le da sí, la lee y dice sí o no, sí o no. Según esto, resolviéndoselas o no resolviéndoselas. Y ya de repente se cansa y a todo le empieza a decir sí, 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 sí. Que el que se quería sacar la lotería, sí, el otro que quería matar a su vecino, sí, el otro que quería robarle la novia al otro amigo, sí, a todo empieza a decir que sí.
y el mundo empieza a caer en un caos terrible, porque según esto Dios a todos les dijo que sí. Entonces, esto es una imaginación humana y solamente una anécdota o una película que nos muestra con un pequeño botón por qué razón es que no funciona así. Dios no es alguien al que le guste hacerse conocer por los milagros que él hace, aunque sí hace milagros. Pero no es la forma en la que él quiere que sus hijos le conozcan. Los hijos de Dios requieren de conocer al Padre en su carácter para heredar, recibir ese carácter. Porque lo que este mundo necesita es precisamente hijos de Dios con el carácter de Dios. Lo que tú necesitas es el carácter de Dios en tu vida. Lo que tus hijos necesitan es ver a Dios en su hogar a través de ti y de mí. Lo que toda la gente a nuestro alrededor necesita no son milagros. Es en primera instancia ver el carácter de Dios para ellos. Es ver la imagen del Padre. Decía aquel discípulo de Jesús, muéstranos al Padre y nos bastará con eso. Yo creo que hoy en día el mundo también está diciendo, muéstranos a Dios y con eso nos basta. Yo creo que en el hogar también nos están diciendo eso, muéstranos al Padre en tu vida y con eso nos basta. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir, tanto tiempo he estado aquí y no me han conocido? Entonces, eso es precisamente lo que hace la diferencia. No es los milagros, no es las sanidades, no es la provisión sobrenatural, no es el impacto de ver cosas sobrenaturales, es el carácter de Dios en la vida de sus hijos. La escritura nos muestra claramente y dice que al Hijo de Dios o se le conocerá por su fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. No es por las hojas o por las flores, es por el fruto. No es por los milagros, no es por lo rimbombante que sean, es por el fruto. Más el fruto del Espíritu, porque vea que no es propiedad de ningún ser humano, de ninguna persona, sino es del Espíritu, proviene del Espíritu, la fuente de donde fluye hacia nuestras vidas es del Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y la larga lista, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, dicen Romanos. Una parte la dice en Corintios y otra en Romanos. Pues si está diciendo, se equivocó, hermanos. Olvídese de eso. Deje que Dios le hable, no se esté fijando tanto en esas cosas.
Y ese fruto fluye del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser? Si del Espíritu de Dios fluye, requiere que pase por nosotros un conducto por el cual va llenando y además va siguiendo hacia donde, a los que nos rodean. ¿Sí? El fruto de Dios empieza a pasar por nuestras vidas y empieza a transformar nuestras vidas, empieza a limpiar, a depurar nuestras vidas y también llega a quienes nos rodean y a todo lo que nos rodea. Ese es el proceso de Dios. Ahora, lo único, ¿qué es lo que tiene que hacer el conducto por el cual fluye el Espíritu de Dios? Recibir. Como siempre les digo y se los vuelvo a remarcar, hermano, la palabra clave para nuestras vidas es recibir. Sé que muchos estamos tratando de hacer, pero ese hacer estorba el ser. ¿Cómo, hermano? A ver, ¿cómo es eso de que el hacer estorba el ser? Sí, si tú quieres ser, no intentes hacer. Te voy a comentar algo que dice aquí la Escritura. En Lucas capítulo 13, versículo del 6 en adelante. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Sí? Fíjate, este hombre, dueño de un terreno, tenía una higuera. Oye bien lo que digo. Una higuera dentro de un viñedo. ¿Sí? Los viñedos son de uvas, pero a este hombre le gustó poner ahí una higuera, tal vez para que diera sombra, o no sé, ¿sí? Las higueras no dan uvas, dan higos, ¿sí? Y los viñedos sí dan uvas. Bueno, entonces en ese campo, este hombre decidió plantar una higuera y dice que tenía 3 años viniendo a ver si ya había dado fruto y no daba fruto. Entonces dijo, es tiempo de cortarla. Y le dijo al viñador, por favor, córtame sácala de ahí. ¿Y para qué inutilizar la tierra? Mejor en esa tierra que está ocupando esta higuera, vamos a plantar una vid y que dé fruto. Y entonces el viñador le dijo, déjame tratar con ella. Déjame rascarle alrededor y abonarle. Bueno, entonces aquí hay varias cosas que ver, pero lo primero que yo quiero invitarte para que tú lo veas y es
que si tú estás oyendo esta palabra y estás leyendo esto que Dios nos está enseñando en Lucas, y estás empezando a sentir condenación en tu corazón, no lo permitas. No es por ahí donde Dios te quiere hablar. No te está diciendo a ti, como no has dado fruto, ya di la palabra de que seas cortada o cortado. No, es precisamente lo contrario. Dios está viniendo a visitarte, está viniendo a visitarme. Y muchas veces la razón por la que nosotros no hemos dado fruto, o creemos, o que no estamos dando fruto, es porque hay veces que nosotros estamos plantados. Si nosotros fuéramos un árbol de mandarinas, estamos plantados en un papayar y vemos dar papayas y nosotros queremos dar papayas, pero nosotros somos un árbol de mandarinas. Entonces, es más o menos lo que le pasó a esta higuera, ¿sí? La higuera está en un campo donde a su alrededor solamente se dan uvas, porque es un viñedo. Y él es una higuera, o ella es una higuera. Y entonces se ve cohibida porque ella no puede dar uvas. Y entonces simplemente no da fruto, porque no sabe dar uvas. Y lo intenta, a lo mejor se concentra y dice, ya voy a dar uvas, ya voy a dar fruto. Y no puede. Y de repente le empiezan a salir higos y dice, no, esto no es. No es igual a lo que los otros están dando. No es igual al fruto que los demás están dando. Esto como que no. Y quizá tú en tu corazón estás diciendo, es que yo no sirvo para evangelizar, yo no sirvo para predicar, yo no sirvo para cantar, yo no sirvo para hacer esto, para hacer aquello. Y entonces tú mismo dices, no, es que no estoy dando fruto. Y creo que nunca voy a dar fruto porque lo que yo sé hacer es otra cosa y lo que a mí me gusta hacer es otra cosa y nada de eso es lo que se da por aquí alrededor. Y a lo mejor estás atorado ahí con eso. Pero déjame decirte algo. Si tú eres una higuera, Dios está esperando de ti higos, no uvas. Si tú eres un árbol de mandarinas, Dios está esperando de ti mandarinas, no papayas. Es decir, Dios no te está pidiendo un fruto de algo que tú no puedes dar, de algo que tú no quieras dar. Yo te he comentado cómo hay veces en el lugar donde estamos, a veces como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Estar. Sin embargo, seguimos dando fruto. Seguimos dando fruto porque aunque no nos gusta estar y estamos alrededor con gente que no nos gusta, no que la gente no nos guste, sino el fruto que se da en ese lugar no es algo que nos gusta mucho. Este, pero Dios te lleva a ti a dar el fruto de lo que hay dentro de ti. Y eso es precisamente de lo que se trata, de que lo que se exprese el fruto que está dentro de ti. Recuerda que en el principio de esta plática estuvimos comentando que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y quiere producir el fruto de Dios. Y quiere fluir, fluir a través de tu conducto, a través de tu vida, con lo que Él hace. Hay una narración en el libro de los Hechos donde muere una hermanita en Cristo, una mujer que ya era de edad avanzada, eh, se llamaba Dorcas, le decían de cariño, y entonces murió y toda la comunidad la quería mucho. ¿Pero por qué la quería? O, porque, bueno, primeramente porque en ella habitaba el Señor, ¿no?
Y su manera de vivir era que dijera, ay, es que predicaba bien bonito, es que nos daba enseñanzas bíblicas preciosas. No, dice que la gente presentaba las ropas que le hacía a Dorcas. Díganme si estoy bien, ¿eh? Si me equivoco, ustedes me corrigen, porque a lo mejor yo ando mezclando de chile, de mole y de dulce. Pero yo lo que recuerdo es que decía que a esa hermanita, este, mostraba ante los demás lo que había dentro de ella, haciéndoles prendas de ropa. Y entonces cuando ella murió le decían al apóstol que orara por ella o que porque la querían mucho y porque ella daba fruto del Señor. Pero el fruto no era como el que daban los apóstoles o los evangelistas o los maestros, sino que el fruto era de otra forma. Pero era fruto. Era algo que había impactado el corazón de las personas que le rodeaban. También en otra narración de la palabra, en el Evangelio según Lucas, menciona que a Jesús había algunas mujeres que le servían con su dinero. Digo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que había mujeres que de su dinero que ellas tenían, pues le daban a Jesús y a sus discípulos para que ellos siguieran en la obra en la que estaban. Y tú dirás, ¿y eso es fruto? Sí. Y hay muchas otras formas más. Cuando a aquel le pidieron el burro para que ese burro nuevecito, un pollino, que le dijeron, el Señor lo necesita, y él dijo, adelante, llévenselo. Es otra forma de un fruto. Y yo quiero decirte, no se trata solo de cosas materiales, pero sí se trata de la actitud que hay en el corazón de una vida nacida de nuevo, de un fruto de bendición. Y yo creo que hay veces nosotros estamos diciendo, pero es que yo no doy fruto, es que están pasando cosas en mi vida que no, como que no checan, y, y, y empiezas a sentir que te caen cosas más difíciles, ¿no? Yo veo que a esta higuera, para animarla a dar fruto, el viñador lo que hizo fue rascarle alrededor y ponerle, ¿qué cosa? Estiércol. Por ahí una prédica de un brother que dice estiércol para crecer, ¿verdad? Y la verdad es que a veces así sucede, ¿no? O sea, nos empiezan a caer cosas en nuestra vida que decimos, híjole, no puede ser, ¿y esto por qué? Y de repente Dios nos lleva a retos que parecieran eso, ¿no? Parecieran estiércol en nuestra vida. A veces nosotros decimos, y ya le cayó caca a la leche, ¿no? O sea, ya salió mal. Lo que iba a salir bien, parece que algo se atoró y salió mal. Bueno, eso es que a lo mejor Dios está haciéndole un rodete a tu vida y le va a poner ahí estiércol para que crezcas, para que des fruto, para invitarte, para animarte a dar fruto, ¿sí? No creas que lo que pasa en tu vida es solamente para gritar, auxilio, Dios, ayúdame, auxilio. No, no, no siempre es para eso. De hecho, nunca es para eso. Solamente es precisamente para dar fruto. Entonces, yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos que decir es, ok, Padre, llegó esto a mi vida. ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo lo vamos a vivir? Este, eh, mm, a ver, Padre, ¿cómo vamos a dar fruto aquí? Es tiempo de dar fruto. Cuando veas que hay
estiércol está cayendo sobre tu vida. Es tiempo de dar fruto. Es Dios animándote a dar fruto. Pero ya sabes cuál es el fruto. El fruto es Él. Él en nuestras vidas, fluyendo, fluyendo, fluyendo y sirviendo a los demás. Ese es el fruto de Dios, el fruto que el mundo está necesitando. A tu alrededor, tú ves que la gente da fruto. Te sientes como la higuera en el viñedo, ¿no? O sea, ellos dan un tipo de fruto y tú otro. Y tú a veces quieres dar el fruto que ellos dan, pero tú eres otro árbol, distinto. Órale, ya se nos están yendo. Bueno, no importa, pero aquí quedamos los que quedamos. ¿Y crees que el fruto de Dios es algo que va a venir así como una gran revelación de lo alto, ¿no? Recuerdo que por ahí unos jóvenes decidieron subir a una montaña a buscar la revelación de Dios. Es que está bajo el internet, se está cayendo el internet por eso. Perdón. Entonces estos jóvenes decidieron ir a buscar, según esto, a Dios a lo alto de una montaña pues no llevaron así como que suéteres ni nada. Y de su vida pues iban muy felices cantando y alabando a Dios y creo que no llevaron ni provisiones porque se supone que iban a estar en ayuno y oración buscando a Dios por allá. Pero nadie les dijo que en la noche la temperatura bajaba demasiado, ¿no? Entonces llegó el momento en el que ya estaban casi privados del frío y en la madrugada, pues peor, ¿no? Entonces pasaron una noche espantosa en la que no pudieron ni orar ni nada. Lo único que pudieron hacer es sobrevivir y al otro día en la mañana ellos regresaron, bajaron de la montaña y todo, pues en una situación muy mala. Y ellos diciendo, ¿por qué Dios no se nos apareció, aunque sea tantito? ¿Por qué no se hizo presente a nuestras vidas? ¿Por qué nos dejó subir acá y todo, hacer todo esto? Y Él pareciera que no se hizo presente, ¿no? Y hay veces nosotros hacemos cosas locas creyendo que Dios nos puso a hacer eso o nos envió a hacer eso o nos está pidiendo eso. Y la verdad es que Dios no está pidiendo nada de eso, ¿no? Dios no es alguien que te pida grandes sacrificios. Dios no es alguien que te pida que hagas grandes cosas en el sentido de hacer grandes ayunos y de hacer subirte a la montaña y cosas así. Mira, Dios está cerca de tu corazón, ahí está. Pero nosotros vivimos como si Él estuviera en el cielo y necesitáramos alcanzarlo, ¿no? Él está aquí. Él está donde están dos o tres en su nombre. Aquí está. Entonces, si Él está aquí, ¿qué es lo que pone en tu corazón a hacer? ¿Qué es lo que Él ha envuelto tu corazón para hacer? Porque Él viene tal vez de una manera como un silbo delicado y apacible, pero que sí se siente, pero que sí habla, pero que sí impone su presencia en nuestro corazón y nos hace sentir, nos hace saber qué es lo que Él quiere hacer. Dime tú una cosa, ¿tú crees que, por ejemplo, estas reuniones de los viernes, estas reuniones Dios puso en mi corazón hacerlo, de verdad, yo lo hago con tanto gusto, con tanto placer, con tanta bendición de estar aquí, que, que aún en la semana estoy pensando, cuando llegue este día, el viernes, y aunque dure solo una hora, pero no es algo que me forzo a hacerlo, que alguien me forza o que alguien me dice que lo haga o que alguien me pide que lo haga. ¿Por qué lo hago? ¿Sabes por qué lo hago? Porque Dios envuelve mi corazón para hacer eso. Porque es un fruto.
Porque mientras todos mis compañeros en el trabajo en este momento están ganando dinero, yo prefiero estar aquí. Yo prefiero estar contigo, pero sobre todo con el Padre, aquí, eh, teniendo un buen tiempo con Dios, dejando que el fruto de Dios se manifieste. Y esta es la parte interesante de la vida, de verdad. Es la parte hermosa de la vida. Cuando dejas que papá envuelva tu corazón para hacer algo, el fruto que Dios ponga en ti, seguramente lo vas a hacer con cariño, con amor, con una cosa que nadie te va a forzar, que nadie te lo va a pedir, que nadie te va a estar vigilando para que lo hagas, porque es algo que Dios puso en tu corazón hacerlo. Y ese será el fruto de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo opera Dios en el corazón? Y cómo Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no sé, qué ponga Dios en tu corazón hacer, pero muchas veces tú dirás, a lo mejor eres una persona, yo tenía una bisabuelita que ella siempre tenía de comer y le daba a todo mundo. ¿Sabes? Yo creo que ese era un don, un fruto que ella daba, porque ella siempre tenía algo que dar de comer a alguien. Un jarro de atole, una gordita de piloncillo, un plátano mayugado tal vez, pero te lo daba de todo su corazón, porque para ella ese era el fruto, ese era algo que fluía en su vida, ¿no? Algo que fluía y que a veces uno no comprendía y uno decía, ay, abuelita, ¿por qué le das a esa persona? O ay, abuelita, ¿por qué? Y, y ella decía, es que esto es lo que yo hago. Entonces, ahí es precisamente donde nosotros tenemos que permitir que si somos higuera, una higuera, y que Dios empieza ahora sí que hacernos el rodete, ¿verdad? Y nos pone estiércol alrededor. Es para crecer, es para dar fruto. Entonces, todos esos problemas a los que nos enfrentamos con diversos, porque a veces nosotros creemos que es las personas las que están contra nosotros. No, yo soy una persona que generalmente estoy enfermo de eso y no es que lo declare, pero es que en mi corazón siempre está el deseo de ser sano de esa cosa. Y hay veces que siento cosas muy personales cuando alguien me dice algo, sobre todo alguien de mi familia, y lo veo muy personal en mi vida. Y sabes que muchas veces es Dios poniendo estiércol a mi alrededor para dar fruto, pero un buen fruto, el fruto de Dios en mi vida, ¿sí? Entonces, yo te invito para que tú analices todo lo que vives en tu hogar, en tu casa, en tu familia, y veas esos problemas que a veces te circundan, te rodean, los veas como el estiércol que está poniendo el viñador a tu alrededor para dar fruto, para que el día que venga el dueño de la higuera, el dueño del terreno, el dueño de todo, y busque bajo esas hojas, hay fruto, encuentre fruto y ya no haya necesidad de cortar. Perdón. Entonces, de verdad, te invito para que esta palabra quede en tu corazón y, y, y Dios permita que demos fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, no importa a qué nivel, pero que estemos dando fruto.
No sientas ningún tipo de condenación en esto. Al contrario, Dios te está diciendo, no te preocupes, si no has dado fruto, a lo mejor tú quieres dar uvas y tú eres una higuera, no puedes dar uvas, o sea, no vas a dar el mismo fruto de la gente que está a tu alrededor. No te preocupes por eso. Tú vas a dar un fruto de bendición y vas a dar un fruto de bendición porque yo estoy aquí para limpiarte, para hacerte rodete, para ponerte los nutrimentos necesarios para que des fruto. ¿Ok? Entonces, quédate con eso en tu corazón. No es condenación. Al contrario, es la invitación de papá para que des fruto. Amén. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y tu bendición y la mesa que has puesto delante de nosotros hoy. Sé que tú estás haciendo esta obra y la haces en el corazón de cada uno. Gracias por mis hermanos que hoy se conectaron a través de este medio y por todos los que podrán ver esto a través de las aplicaciones, porque tú estás hablando a nuestros corazones y sé que traes un fruto de bendición a través de nuestras vidas. Gracias, papita. Gracias por nuestro hermano Jesús, nuestro amado hermano Jesús, quien cada día está con nosotros, como Él prometió hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, Amén y amén. que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes, si Dios nos presta la vida, por aquí estaremos. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias, Los amo en igualmente. Cristo. Bendiciones. Amén.